www.parroquiadelperpetuosocorro.com se encuentra hoy, 7 de septiembre del año 2012, en el 23º Foro por la Paz que viene desarrollando hace 23 años la diócesis de Sonsón Río Negro, fortaleciendo los tejidos sociales y la comunidad del oriente de Antioquia. En el día de hoy podremos encontrar temáticas como lo de ley de justicia y paz, la reconciliación y algunos temas suponemos que se pretenderán tocar sobre la paz en Colombia. Hoy es una fecha muy importante también para nuestro país porque se encuentran en diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ELN. Ley de Víctimas. Ley 1448 de 2012. Es la presentación de la Ley de Víctimas y restitución de tierras, a lo que se dedica este gran Foro por la Paz, 23º Foro por la Paz de la diócesis de Sonsón Río Negro. El proyecto parte del reconocimiento de la dignidad de todas las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado interno. Partiendo de este reconocimiento, se consagran los principios de buena fe, igualdad de todas las víctimas y dignidad humana. El principio de buena fe está encaminado a liberar a las víctimas de la carga de probar su condición. Se dará especial peso a la declaración de la víctima y se presumirá que lo que ésta aduce es verdad, de forma que en caso de duda será el Estado quien tendrá la obligación de demostrar lo contrario. La víctima podrá acreditar el daño sufrido por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa para que ésta proceda a revelarla de la carga de la prueba. El principio de igualdad implica que no habrá discriminación dependiendo de quién fue el victimario. Por su parte, el principio de enfoque diferencial propende por la adopción de una serie de medidas encaminadas a enfrentar la situación de vulnerabilidad acentuada de algunas víctimas en la gran razón de edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad. La ley ofrece especiales garantías y medidas de protección, asistencia y reparación de los miembros de grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones de sus derechos fundamentales, como lo son mujeres, jóvenes, niños, niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado. Y de esta manera contribuye a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieran ser la causa de los hechos de los victimizantes. Posteriormente, la ley define justicia transicional como los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad, la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de la estructura armada ilegal, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible. Finalmente se consagran los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad, que tienen por objeto garantizar que las medidas adoptadas a favor de las víctimas sean sostenibles fiscalmente y aplicadas gradualmente y progresivamente. Con ello, se garantiza que los esfuerzos estatales van a ser financiables en el mediano y largo plazo y que serán implementados en todo el país en un lapso determinado, respetando el principio de la igualdad.
abriendo caminos y creando inquietudes en torno al tema de la paz. En esta ocasión, acompañamos a las víctimas, que no solo han perdido a sus seres queridos a causa de la guerra sin sentido, sino que también han tenido que abandonar sus tierras para desplazarse a las ciudades y poblaciones que no siempre les han acogido como ciudadanos hermanos, sino como intrusos que perturban la aparente tranquilidad egoísta de unos pobladores que, protegidos en la seguridad de su mundo, observan con indiferencia la tragedia de sus hermanos sin hacer nada para socorrerlos. Pero también hay que reconocer que un buen número de instituciones, entre ellas la Iglesia Católica, se ha preocupado y se ha comprometido en socorrer y ayudar a las víctimas y acoger a los desplazados, porque como madre que es, sufre y siente el dolor y la tristeza de sus hijos. ¿Cómo no reconocer a tantos sacerdotes que incluso a riesgo de su propia vida recogieron los cuerpos inertes de tantos hombres y mujeres para darle cristiana sepultura? ¿Cómo no recordar a tantas comunidades parroquiales que, motivadas por sus pastores, se unieron en oración pidiendo la liberación de los secuestrados, el cese de la guerra? ¿Cómo no reconocer el valor de tantos pastores y cristianos que aún en la guerra más cruda supieron permanecer firmes al pie de sus comunidades, consolándolas, ofreciéndoles pan y abrigo cuando todos los demás los abandonaron? Esta es la posición de la Iglesia y por eso estamos aquí, para que juntos nos comprometamos, juntos reflexionemos y juntos busquemos que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011 se aplique en todos los lugares y en los entes gubernamentales se haga una realidad. Nos comprometemos a ser garantes de los derechos de las víctimas. Los queremos acompañar y ayudar. Por eso los invito, para que no se sientan solos. Sepan que cuentan con una institución que tiene por principio luchar por la dignidad, la verdad, la justicia social y la equidad. Esta es nuestra posición y por esto consideramos que la búsqueda de la paz no puede ser tarea de unos cuantos o de unos grupos o instituciones. La paz, como ya lo diría el Papa Pablo VI, es un deber. Es el deber de la historia presente. Quien sabe reflexionar sobre las enseñanzas que la historia del pasado nos da, concluye enseguida sobre la enseñanza que el retorno a la guerra, a la lucha, a los estragos, a las ruinas producidas por la psicología de las armas y de las fuerzas enfrentadas hasta la muerte de los ciudadanos, no contribuyen a nada. Quien posee el sentido del hombre no puede menos de ser un partidario de la paz. Quien reflexiona sobre las causas de los conflictos entre los hombres debe reconocer que ellas denuncian carencias de ánimo y no virtudes auténticas de su grandeza moral. La razón y no la fuerza deben decidir la suerte de los pueblos. El acuerdo, las negociaciones, el arbitraje y no el ultraje, ni la sangre o la esclavitud, deben mediar las relaciones en las relaciones difíciles entre los hombres. Y ni siquiera una tregua precaria, un equilibrio estable, un terror de represalias y de venganza, un atropello bien logrado, una prepotencia afortunada, pueden ser garantías de paz, de una paz digna, de la cual ella merece su nombre. Es necesario querer la paz, es necesario amar la paz, es necesario que todos trabajemos por la paz. La paz debe ser resultado de una lucha moral, debe brotar de los espíritus libres y generosos. Quizá pueda ella parecer un sueño que se convierte en realidad, en virtud de una concepción humana nueva y superior. Nuestro pueblo ha sufrido
madres y hermanos han derramado muchas lágrimas. Por eso, los invito para que demos inicio a este 23º Foro por la Paz con las palabras que pronunciara alguna vez Buda, convencidos de su profunda veracidad. Dice: en aquellos que guardan pensamientos de culpa y de venganza hacia otros, el odio nunca cesará. En aquellos que no albergan culpa y venganza, el odio seguramente cesará. Pues el odio nunca es aplacado por el odio. El odio es aplacado por el amor, por el perdón y la reconciliación. Esta es una ley eterna. Por eso, mis queridos amigos, bienvenidos a este 23º Foro por la Paz, y que de aquí surjan líneas que nos ayuden a construir una paz firme, estable, real y segura. Por intercesión de la Santísima Virgen del Rosario de Arba de Río Negro, exorcizamos la violencia, la guerra, el dolor y la tristeza en el oriente de Antioquia. Que todos ellos se vayan por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, que en el cielo nos da la misericordia, la esperanza en la tierra. Así miremos la luna, que nos acompañe también en las horas de la mañana.